No hay nada imposible para Dios. ¿Qué ha hecho Dios en tu vida últimamente? Es tremendo las cosas que Dios puede hacer. Cuéntanos tu testimonio de cómo Dios ha obrado en tu vida aquí, en este programa, Todo lo Puedo en Cristo. Estimados televidentes, esta quien le habla es su anfitriona de este su programa, Todo lo Puedo en Cristo, Reverenda Isabel Rivera, de la Primera Iglesia Bautista Hispana, aquí en esta ciudad de Nashua. Como ustedes saben, cada semana tenemos un invitado especial. Si usted es un amigo que está allá afuera, que nunca ha conocido a Cristo, a usted le va a interesar este programa. El invitado de hoy es nuestro hermano Rafael Rodríguez, de la Primera Iglesia Bautista Hispana. Le damos una bienvenida a este programa, Todo lo Puedo en Cristo. Dios le bendiga, es un privilegio para mí, una bendición que usted me haya invitado a este programa y una bendición para este pueblo también, gracias a Dios. Amén. Y sabemos que usted tiene en este día un testimonio que le interesa a todas las personas que están allá afuera, y el que tenga oído, oiga, porque es importante que las personas que no conocen a Cristo, estoy en este día enfocándome más a aquellas personas que no tienen a Cristo en su corazón, lo que se trata el testimonio de nuestro hermano Rafael Rodríguez. Yo creo que todos están ansiosos por escuchar su testimonio, así que el tiempo es suyo. Oh, gracias a Dios, y espero que mi testimonio sea para muchas personas que sé que necesitan en diferentes partes de esta ciudad y donde Dios ponga esa necesidad, porque Dios es el que sabe todo. Amén. Y mi testimonio es, pues, yo vine a esta ciudad y no conocía al Señor. Pude haberlo conocido en mi país, pero los propósitos de Dios no son los de uno. Cuando vine a esta ciudad nunca pensé y nunca imaginé que Dios tenía ya un propósito de traerme aquí. Y sí, aquí lo conocí, lo conocí, pero no vi esa importancia que uno debe ponerle a las cosas del Señor. Y sí, lo conocí, pero me fui. Pero por eso es que dice que Dios obra de maneras misteriosas. Lo que uno piensa no es siempre lo que piensa el Señor. Por eso la palabra dice, mis pensamientos no son tus pensamientos. Sí, Señor. Así que eso es algo para que aquellos que están allá afuera, que están pensando cosas que quieren hacer, esos pensamientos que tú tienes no son precisamente los pensamientos de Dios. Así mismo es, y entonces después que conocí al Señor me fui para Puerto Rico porque pues no me sometía a la palabra de Él, claro está, estaba empezando. Y creyendo que, como todo, yo creo que lo que anhelan es irse a su país, y así me fui porque ya estaba pensionado, creí ya tenerlo todo. Tuve mi casa, tuve una casa de 3 cuartos, carro, todo. Ya quiere decir que estaba pensionado, que ya se había retirado, ya no trabajaba, ya ahora iba a descansar. Exacto, lo que todos anhelan. Y sí, estuve en mi país y creyendo ya tenerlo todo, pues no fue así porque volví a buscar lo que me gustaba, jugar domino, jugar bingo, ver los juegos de pelota, béisbol, compartir con mi familia, pero cuando llegaba a mi casa yo veía que todo eso no me llenaba. Era algo que necesitaba y me encontré un vacío, y por más que trataba de buscarlo en todo eso, jamás me llenaba. Y entonces yo buscaba y en un momento dado yo pensaba qué oportunidad había para mí, o que ya mi vida para mí no tenía sentido prácticamente. Llegó en ese momento. Le doy gracias a mi Señor que nunca opté por quitarse uno a veces la vida, porque eso llega, porque el diablo, Señor, reprenda, es lo que va a poner, porque Él conoce cuando uno tiene sus necesidades. Quiero hacer un hincapié en lo que dijo, aceptó a Jesucristo acá en New Hampshire. Luego, después de haber aceptado a Jesucristo, vuelve a su país, que es Puerto Rico, y allá se olvidó de todo lo que pasó aquí y empezó a vivir la misma vida. Exactamente, eso mismo.
porque creí ya tenerlo todo y entonces decía, pues ya no tengo que trabajar, estoy pensionado, una casa sola para mí, porque tuve un momento donde en todo eso, creyendo que lo tenía todo, pero me aferré a eso, que hasta perdí un matrimonio de 24 años y aún teniendo o sea, una pensión, me aferré a eso y me olvidé a lo que Dios me quería dar y desobedeciendo, porque entonces quería hacer lo mismo que hacía antes, que decía me voy para Puerto Rico y de que lo decía era que me iba. En otras palabras, se aferró a lo que es material, Exactamente, sin importarle más nada. exactamente. Aún la familia perdió ese matrimonio por... Sí, y entonces, como le digo, seguí buscando a ver y jugando con mis hermanas, bingo, compartiendo, pues, pero no. Llegaba a mi casa y ese vacío. Vuelvo a, cuando dije que nunca volvía más a esta ciudad, pues vuelvo acá, visito a mi familia, no compartía, no buscaba del Señor, me escondía cuando me iban a hablar de la palabra. Yo creo que cada persona allá afuera que no conoce a Cristo, en muchas ocasiones personas te han hablado de Cristo y a lo mejor tú estás haciendo lo mismo, escondiéndote de Cristo, pero no nos podemos esconder de Él. Alabado sea el nombre del Donde quiera Señor. que nosotros vayamos, allí está Cristo. Amén. Y eso, esas cosas sucedieron por eso mismo, porque me escondía y no quería obedecer al Señor, pero el Señor logra lo que Él quiere y con el que Él quiere y cuando Él quiere. Y le Así doy es. gracias a mi Señor que no me soltó, que me tuvo en sus manos, porque de otra manera no hubiese estado en el camino de Él. ¿Cómo puedes asegurar ese momento? ¿Cómo es que nosotros podemos decirle a las personas que están escuchando que el Señor no nos suelta a nosotros? Somos nosotros que lo soltamos a Él. Exactamente, porque nos olvidamos y no ponemos ese pensamiento que quien nos escoge es Él, porque nosotros no merecemos nada, pero Él es el que nos escoge por su misericordia, porque aún nosotros haciendo cosas que no le agradan a Él, Él no nos olvida. Antes de aceptar a Jesucristo, ¿asistías a alguna iglesia? Yo iba antes a la católica, desde pequeño mi mamá me llevaba, pero era como una, ¿cómo le puedo decir? Tradición, Ajá, una tradición. una tradición. Y iba a la iglesia y decía voy a ir el domingo y si me invitaban a un cumpleaños, me invitaban a un juego de pelota o algo, pues entonces optaba por dejar de ir a la iglesia, que era la católica, y me iba a esos eventos. Quiere decir que sí creía en Dios. Oh, sí, eso es una de las partes que yo creo que el Señor pues no me dejó caer porque Él conoce mi corazón y siempre creía en Él, lo único que creía a mi manera, no a la manera de Él. Y hacía las cosas cuando yo creía o quería. Y ese es un punto muy importante que quiero enfocar, solamente porque muchas personas allá afuera que nunca han dicho, Jesucristo, yo te acepto como mi Salvador, piensan que solamente porque creen en el Señor, creen. Pero yo quiero tocar un texto aquí, donde dice la palabra, en el libro de Romanos capítulo 10, en su versículo 9, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Por qué? Porque con el corazón se cree lo que está diciendo él, se cree para justicia, pero con nuestra boca nosotros, como dice esta palabra, pero con la boca se confiesa para la salvación, que es muy importante saber la diferencia entre lo que es creer y haber confesado a Cristo como tu Salvador. Sí, Señor, y gracias a Él, que en un momento dado de eso que estuve en mi casa, después que dije que no volvía para acá, y 2 veces vine, y volví y me fui, con todo y eso, desobedeciendo, pero el Señor pues en un momento dado me levantó de mi casa de una manera tan especial que yo no sabía, claro está, pero sí Él ya sabía y un propósito, y vuelve y me trae por tercera vez, y le doy gloria y honra a Él, porque ha sido una bendición de que Él me haya aceptado de nuevo, cuando uno no merece nada, pero Él sí me aceptó de nuevo y gracias al Señor lo pude conocer y me pude bautizar también.
Ya Quiere yo, decir que al regresar de Puerto Rico se reconcilia y vuelve ahora en lleno a los caminos del Señor. amén, gloria a Dios, así mismo es. Y es un gozo que a veces queremos explicar, pero es un gozo que solamente el Señor puede dar. Y yo decía que no se gozaba en este camino del Señor, pero eso era el hombre viejo. Ahora puedo decirle y a todo aquel que necesite del Señor, que yo sé que hay muchos, como yo estuve, y más todavía, lo sé que sí, y mucha necesidad que tienen del Señor. Y le quiero decir que el único que puede cambiar esa situación, y no importa cuál sea, porque como dice, todo lo puedo en Cristo y Él todo lo puede. Para el hombre es imposible, pero para Dios no. Y que se entreguen a Él y le den la oportunidad y abran su corazón para que Él pueda entrar y Él va a obrar de la manera que solo nos hace sentir, porque yo lo puedo decir y nosotros no tenemos que decir nada, porque al ver, las personas ven a uno y dicen, wow, ¿cuál es tu cambio? ¿Por qué siempre sonriendo, cantándole a Él? Porque eso es lo que Él quiere. Y le doy la gloria y honra a Él porque me ha llenado mi corazón y ese vacío que jamás de mi parte, yo, mi fuerza no podía. Pero ¿Hubo algún momento, hubo ese vacío, no lo llevó a usted a pensar que le hacía falta algo? sí, como dije al principio, tenía un vacío que todas las cosas que yo traté de buscar de nuevo que tenía anteriormente no me llenaban. Y tenía también una parte de un dinero porque había vendido una propiedad y creía tenerlo todo, como le digo, pero no. Cuando me sentaba, solamente el que me pudo levantar y oírme y en mis aflicciones y como creía a mi manera y le oraba, él me oía, lo que yo no Estaba como sabía. el hijo pródigo, en otra forma. Ajá, Tenía todo lo que quería, porque a veces es importante que las personas allá afuera sepan, amigo que me escuchas en este momento, pensamos que lo tenemos todo, tenemos dinero, tenemos casa, tenemos todo lo que un hombre o una mujer desea tener, pero si no tienes a Cristo, en vano es todo lo que haces. exactamente. No tenemos nada sin Él, porque en este mundo, y lo he entendido, y sé que en el mundo secular las personas, eso es lo que dicen, se aferran a lo material, y muchos dicen, bueno, yo lo que voy a hacer es que me voy a gozar ahora porque después no viene nada más. Eso fue lo que hizo el hijo pródigo. Ajá. El hijo pródigo estaba en su casa con su padre y todo lo tenía todo en la casa de su padre, pero de repente quiero mi parte, le dijo a su padre, porque me voy, ¿sabe? Pensamos que cuando nos vamos, estamos en el mundo, vamos a estar mejor que lo que estamos en la casa del Padre, en el templo, en la iglesia, y verdaderamente cometemos un gran error, así como esa palabra nos habla de ese hijo que se fue, pero que un día sintió la necesidad de que tenía algo, era una necesidad interna, miró a su alrededor y pudo darse cuenta qué tenía antes y lo que no tengo hoy. Qué diferencia, ¿verdad? Exactamente, es una diferencia. Yo le doy tanta gracias a mi Señor y maravilloso, y sé que no merezco nada, pero mientras pueda, lo que Él me ha tocado en mi corazón es contar lo que Él ha hecho en mí, y no solamente contarlo, sino tirarme a las calles porque es lo que ha tocado en mi corazón y rescatar esas almas que tanto están en necesidad. Pero lo mejor que usted hizo fue, para terminar y los que están escuchando vean, que el hijo pródigo dijo, yo me levantaré y yo volveré a la casa de mi padre. Amén. Es necesario de que nosotros podamos ver nuestra necesidad, ver la necesidad que tenemos, qué es lo que me falta a mí. No solamente decir, voy a regresar a la iglesia, tú que a lo mejor estás apartado, a lo mejor tú también estuviste en la casa del Padre y hoy estás en una situación de donde no te puedes levantar. Tú puedes decir, igual que hizo el hermano Rafael Rodríguez, igual que hizo a través de la palabra el hijo pródigo, yo me levantaré, pero es como yo decir, me voy a levantar de aquí y seguir sentada. No, tienes que decir, me levantaré y físicamente levantarte y ir y hacer lo que tienes que hacer para la gloria de Dios. Amén. Así mismito es, hay que tener
esa decisión de que cuando el Señor nos toca y nos oye, Ujú. ahí es que tenemos que tener esa decisión y levantarnos, porque Él nos puede levantar. No solo nosotros podemos, pero Él sí puede. Y eso es lo que Él quiere. Y lo importante es que nosotros pensamos que somos nosotros los que lo hacemos, pero verdaderamente es Dios quien Amén. nos busca a nosotros primero. Gloria a Dios, sí, Señor, así es. Como dice Filipenses 2:13, es Él que pone en nosotros el querer como el Como el hacer, hacer. porque esa es la voluntad de Él. Amén. Gloria a Dios, sí, Señor, así es. Y si obedecemos nos va a ir mucho mejor. Y los tesoros de este mundo, que yo lo comprendí, son los del Dios, son los del Señor. Lo primero es buscar de Él y espiritualmente, porque las cosas materiales se quedan aquí y nosotros nos iremos. Eso es lo que dice la palabra. El mundo y todo lo que hay en él pasará, Más su palabra no mas su pasa. palabra permanecerá para Amén, siempre. gloria a Dios. Ahora, hermano Rafael, yo quiero que nos metamos un poquito en lo que es su vida hoy, después que ahora usted está metido en lleno, que usted comprende que este es el camino que desde un principio, porque saben, el propósito que Dios tenía en él siempre es el mismo. Yo quiero decírselo a los televidentes, a los amigos, a los que están apartados, porque el propósito que Dios tiene en nuestra vida siempre es el mismo, no cambia. Somos nosotros los que cambiamos. Amén. Y aunque tú pares, te apartes, te vayas donde te vayas, yo quiero decirte que ahí donde te encuentras, el Señor sigue teniendo el mismo propósito para ti. Y es importante que sepamos eso. Lo único que sucede aquí es que el proceso para, pero el Señor sigue siendo el mismo. Amén. Y Él logra lo que quiere, por eso le dije, él todo lo sabe, ¿qué podemos ocultarle a Él? Y yo pues entendí que ese llamado que Él me levantó ese día inesperadamente de mi casa y volví aquí donde decía que no volvía, y he entendido ahora, porque el Señor tocó mi corazón, como estaba diciendo anteriormente, de llevar esa palabra que Él tanto nos ama y quiere que la llevemos, tanto como Él nos ayuda a nosotros, ayudemos a muchos más, porque hay mucha necesidad. Lo que hay que ver en las noticias y cuando usted se tira a la calle, ¿qué es lo que está viendo? Las personas desesperadas. Pero yo le digo, hay un solo Dios y es tan misericordioso que Él nos da la ayuda que nosotros necesitamos. Todo queda en que Sí. abramos nuestro corazón y dejarlo que Él nos ayude. Ujú. Y eso es lo que ha puesto en mí, llevar la Esa es una palabra a las verdad. calles y ayudar a los que están en necesidad, para la gloria y honra de mi Señor. Como dice la palabra en el libro de Hechos, su capítulo 4, lo que está hablando el hermano Rafael, dice que capítulo 4 de los Hechos, en el versículo 12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. Y por eso es importante en este día, estimado televidente, oyente que estás allí, amigo que estás escuchando esta programación, que tú puedas pensar, hacer una pausa y ver, examinar tu vida, cómo está tu vida en este momento, ver dónde tú estás, ver qué te falta y hablar con Dios. Sí, Señor, dele en ese espacio a nuestro Dios y déjelo entrar, como vuelvo y repito, a su corazón, porque el único que puede cambiar nuestras vidas se llama Jesucristo, el que murió por nosotros en la cruz y derramó su sangre y nos limpió, y por nuestros pecados, por sus llagas, fuimos curados. Ahora, ¿qué descubre usted? Se metió en lleno, le sirve al Señor. ¿Qué es lo que descubrió hoy que no podía ver antes? Descubrí que todo lo que yo tenía, como dice Pablo, nada para mí ya era, no tiene sentido. Ahora para mí es mi Señor, ahora para mí me dedico a Él, trato de que si me caigo, Él me va a levantar y yo lo sé, Él me levantará, porque Él me va a perfeccionar. Y a todo el que necesite, busque del Señor, oiga la palabra, no le dé la espalda al Señor, porque el único que lo puede ayudar cuando esté afligido y el único amigo fiel es Él. Amén. Y lo que usted acaba de decir, como dice, él dice, como dice Pablo. Pablo dice, muchas cosas eran para mí ganancia, ahora las estima como pérdida. ¿Por qué? Amén. Por amor a Cristo. Por amor a Cristo. Porque todas las cosas que eran lo que
nos sostenían, nos daban las ganancias, todo aquello que nosotros pensaba que era lo que nos daba la vida, estábamos en un error, como el hermano Rafael dice, sino que todas esas cosas ahora son puestas a un lado, como dice Pablo, las estimo como pérdida por amor a mi Señor. Y cuando nosotros podemos ver eso en nuestra vida, dice la palabra que si de modo alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, mire, pasaron. Ahora son hechas nuevas. Eso es lo que ha pasado en el hermano Rafael, porque esto es un proceso. El proceso cuando el Señor está trabajando en la vida de aquel cristiano, aquella persona que acepta a Jesucristo y le dice, aquí está mi vida, yo te acepto como mi único y suficiente Salvador. Eso es porque usted está dispuesto a dejar que el Señor haga todo, dejar que sea Él que te empiece a moldear. Y hay veces que, como Él, empezamos, pero no terminamos. No es el que comienza, es el que termina. Amén, gloria a Dios. Ahora Así yo quiero preguntarle, hermano Rafael, para las personas que están a través de la televisión viendo este programa, Todo lo puedo en Cristo, que ha sido un programa de mucha bendición para los televidentes, y doy gracias a aquellos que mandan sus correos electrónicos. No paren de mandar esos correos electrónicos, porque sí están muchos en lista para venir a este programa. Y si usted quiere hacer alguna pregunta, usted puede también escribir o llamar a ese teléfono pues que aparece en la pantalla. Yo quiero pues darle gracias al hermano Rafael, porque él tiene mucho más que compartir, pero quiero dar gracias por compartir en este día ese testimonio, y en algún momento pues podemos volver a traerlo para que siga contándole más a esos que están allá afuera que no conocen a Jesucristo. Amén. Gracias a mi Señor, gracias a usted por invitarme, y mi consejo a los que están en las calles o en sus hogares es que abran de nuevo su corazón, oigan la palabra, no la rechacen, congréguense, busquen del Señor, porque es el único que nos puede ayudar a nosotros como padres y para ayudar a nuestros hijos. Ese es el único que nos puede ayudar. Y oigan, pónganle atención a las cosas del Señor, porque Él es el único que puede cambiar nuestras vidas. Estemos como estemos, no importa. Él no mira eso, Él mira que nosotros lo busquemos a Él y confiemos en Él. Y lo aceptemos a Él. Gloria a Dios. Y sobre todo, obedecer lo que es su palabra. Ustedes han escuchado, estimados televidentes, se nos está acabando el tiempo, pero yo quisiera aportar un poquito a lo que el hermano Rafael Rodríguez ha dicho. Verdaderamente, ustedes han podido ver que un día él aceptó a Jesucristo, pero ¿qué sucedió? Se fue, pero después volvió. La palabra nos dice a nosotros muy claro. Hay personas que dicen, se fue al mundo, se perdió, se condenó. La palabra me dice a mí, y lo voy a leer para que con esto voy a terminar. En el Evangelio según San Juan, en su primer capítulo, versículo 9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar, escuchen bien esta palabra, y no solamente para perdonar nuestros pecados, sino para limpiarnos de toda maldad. A lo mejor tú que estás allí, estás tirado, pensando, yo le fallé a mi Señor. Yo quiero decirte que el Señor que nosotros le servimos es un Dios perdonador, que siempre está dispuesto a perdonar nuestros pecados, no solamente a limpiarlos, a perdonarte, sino a limpiarlos, como dice la palabra. Yo te animo en este día, si tú quieres venir, dar un testimonio, ser parte de este programa que Dios ha puesto aquí en esta comunidad, yo te pido en el nombre de Jesús que llames y recibas una bendición a ese teléfono que está en la pantalla en este momento. Y sin más nada, se despide de ustedes, reverenda y la anfitriona de este programa, Todo lo puedo en Cristo.
Que el Señor les bendiga a cada uno y que cada uno de los que están escuchando, viendo esta programación, sean bien bendecidos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que se lleva toda la gloria y toda la honra. Amén. Amén.